Muy buenas noches a todos, bienvenidos a FanPolitic. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Aquino, él es director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es catedrático también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es un especialista en temas económicos del Asia-Pacífico. El día de hoy el doctor Aquino nos está acompañando, con él vamos a abordar principalmente acerca de la India, ¿no? En términos económicos, en términos políticos, y también nos va a ir comentando un poco más acerca de cómo es que en los últimos años la India se ha estado desarrollando como uno de los principales países emergentes, ¿no? Justamente dentro de este nuevo orden mundial, ¿no? Muy buenas noches, doctor Aquino. ¿Cómo estás, Benji? ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí. Muy bien, profesor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista. Tenemos una gran cantidad de cuestiones, ¿no? Que realizarle, ¿no? Teniendo en cuenta cómo cada vez la India va teniendo un mayor protagonismo, ¿no? Dentro del orden internacional, ¿no? En ese sentido, doctor Aquino, quisiéramos que nos comente un poquito más de la India, ¿no? Dónde se encuentra geográficamente, un poco de su historia, ¿no? Para comprender mucho más a esta nación que, al igual que China, también es uno de los países un tanto más enigmáticos, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Cierto. Bueno, India es un país relativamente joven si uno habla de país independiente, ¿no? Porque recordemos, por casi 2 siglos y medio estuvo sujeto al dominio inglés, aunque India en sí es una civilización muy antigua, una de las más antiguas del Asia, ¿no? Más de 2000, 3000 años de historia, pero después de 1957 consiguió su, 47, perdón, 47, 49 consiguió su independencia. Pero la India fue por muchos años, en realidad, hasta 1991, un país que seguía un modelo económico casi socialista, ¿no? Obviamente no había un partido socialista ni comunista en el poder, pero en el sistema económico tenía bastantes similitudes, en cierta forma, con lo que había en China y en la Unión Soviética, en el sentido de que tenía una economía donde el Estado tenía gran presencia, había mucho control de la inversión extranjera. La diferencia es que había empresa privada, por supuesto, había empresa privada, pero el Estado tenía una gran participación en la economía. Muchas de las grandes empresas, muchas de las grandes obras, los sectores estratégicos de la economía, por ejemplo, el sector de puertos, el sector de aviación, era del Estado. Pero esto empezó a cambiar desde 1991, ¿no? Cuando India empezó un proceso de reformas económicas donde abre, también como China que empezó el 79, abrir su economía a la competencia, a la inversión extranjera, y por eso India emprende un desarrollo económico bastante interesante hasta ahora. Ahora, India está ubicado, como sabemos, en el subcontinente asiático, Asia del Sur en particular, tiene más o menos 3 millones de kilómetros cuadrados, pero el año pasado o ya el anteaño pasado se convirtió prácticamente en el país más numeroso del mundo en población, pasando a la China, ¿no? Con 1.420 millones de habitantes más o menos. Entonces, ese hecho, ¿no? De que China, perdón, India ya sea el país más poblado del mundo y que haya empezado sus reformas económicas, está haciendo bastante atractivo. Por eso ha crecido tanto y se ha convertido pues en el socio principal o uno de los socios principales comerciales más importantes de varios países del mundo, ¿no? Muy bien, doctor Aquino. Me parece muy interesante lo que nos comenta en relación a la India, ¿no? Pero también, por ejemplo, me generó algunas dudas, ¿no? Justamente lo que usted había mencionado, ¿no? ¿Por qué es que la India en un primer momento tiene una economía de corte un tanto más socialista, ¿no? ¿Cuál es el motivo, ¿no? ¿Podría explicarnos y comentarnos un Sí, poco, por favor? digamos que sí, era una economía planificada, ¿no? Recordemos que cuando se independizan muchos países en el mundo, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, excepto Latinoamérica, que estos países alcanzaron su independencia pues ya hace 2 siglos, el resto de países en desarrollo, estamos hablando en particular de África, estamos hablando en particular de Asia y Oceanía, el resto de los países en desarrollo recién empezaron su desarrollo independiente después de la Segunda Guerra Mundial. Y varios de ellos, no solo India, sino varios países también siguieron este modelo de desarrollo. No olvidemos, por ejemplo, Tanzania, por ejemplo, un país africano,
también seguía este modelo de desarrollo socialista en el sentido de que para ellos, o sea, la ideología era para algunos países después de la Segunda Guerra Mundial, que el país era tan pobre que no tenía pues un sector privado dinámico, entonces el Estado era el único que era capaz de poder movilizar los recursos del país para el desarrollo. Ahora, además, no olvidemos que en esos momentos, pues, en muchos países del mundo, había pues ese interés, esa admiración que algunos tenían por el sistema socialista. La Unión Soviética, recordemos que en 1919-21 hizo la revolución socialista y pudo, bajo Stalin, tener una fuerte política de industrialización, obviamente a costa de millones de personas, eso ya lo sabemos, pero la economía avanzó mucho, ¿no? Además estaba el ejemplo de China también. Entonces, India pues tomó ese camino socialista de economía planificada, aunque, la diferencia, repito, es que había una empresa privada, pero el Estado era el que decidía en cierta forma en qué sectores invertir. Los más grandes sectores de la economía estaban bajo el Estado controlaba la apertura de la economía, no había muchos productos que importar, no había casi inversión extranjera en la India. Yo recuerdo muy bien, Benji, porque justamente mi primera visita a la India fue en agosto de 1991 y justo unos meses después, India se abre al mundo. ¿Y por qué no lo recuerdo bien? Porque recuerdo que llegué a la India, tú sabes que yo estuve en Japón, estaba estudiando en Japón desde 1985, entonces en el 91 ya tenía, pues, ¿cuánto? 6 años. Japón era ya la segunda economía más grande del mundo, una economía capitalista, una economía industrializada, y llego a la India, fíjate, Benji, y era como, leí en un diario aún de viajes, era como ingresar al Museo del Automóvil, por ejemplo, porque los automóviles eran recontra viejos, como la Cuba, por ejemplo, de hace algunos años, ¿verdad? Pues claro, porque no había inversión extranjera, pues, y había muchos controles. Recuerdo que, por ejemplo, yo llegué a la India de Japón, yo tenía en ese momento una Handycam Sony, una cámara de video pequeñita, una cámara que cabía en la mano, y, por ejemplo, productos extranjeros no se podían ingresar a la India, salvo que declares, ¿verdad? Estaba prohibido prácticamente las importaciones para que no compitan justamente con la industria nacional. Pero justamente eso cambió totalmente y a partir del año 91, 92 en particular, India se abre al mundo, se bajan los aranceles a los productos importados, ingresa maquinaria moderna, ingresa inversión extranjera y el país en particular empieza pues a utilizar esa mano de obra abundante que tenía, porque tenía, incluso hasta ahora tiene, pero menos que antes, tenían un régimen laboral muy estricto que, por ejemplo, impedía, antes del 91-92, que una empresa que contratara trabajadores los despida, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, puede ser una economía muy planificada, con fuerte intervención del Estado, pero eso empezó a cambiar a partir del 92 en particular. Claro, profesor. Sí, me parece muy interesante también la fecha, ¿no? 1991, ¿no? Me imagino que de alguna manera también tiene vínculo justamente con la caída de la Unión Soviética, toda esta cuestión de la India, ¿no? No sé si también podría comunicarnos un Sí, poco. yo creo que sí, ¿no? Porque prácticamente uno de los países que hasta ahora sigue siendo muy amigo de India, tú sabes muy bien, es Rusia, ¿no? De hecho, el 80% de las armas que, por ejemplo, compra la India vienen de Rusia. Efectivamente, el modelo de desarrollo económico de la India fue en gran parte la Unión Soviética, pero obviamente la Unión Soviética se desintegra pues en el 90-91 y probablemente eso influyó en este hecho. Pero además recordemos también que quizás otro hecho era que ya China, por ejemplo, tenía, ¿cuánto? Tenía 12 años de desarrollo, de reformas, y los indios, imagínate tú, cuando China se abre al mundo en 1979, mira tú, la economía china, Benji, era solo probablemente 5% más grande que la de India. Pero al 91-92, cuando se derrumba la Unión Soviética, debido al fuerte desarrollo de China desde 1979, la economía china ya era el doble de la India. Entonces yo creo que en India se dieron cuenta, ¿no? El mundo ha cambiado, China, un país también socialista, ya tiene una economía de mercado con intervención del Estado. El modelo soviético que tanto ha admirado colapsó. Entonces yo creo que India se dijo, ¿no? Se dijo a sí mismo, nuestros modelos ya cambiaron. Además, India se ha atrasado, en particular con China, que tú sabes hay una fuerte rivalidad. Entonces, para la élite india dijo, esto no puede ser, ¿no? Si hace 10, 12 años
China era solo un poquito más grande que nosotros y ahora es el doble de nuestra economía, esto no puede ser. Entonces, no solo por un tema económico, sino por un tema político, geopolítico, para los indios dijo, esto no puede ser. Si China crece, la Unión Soviética se derrumbó, ¿por qué nosotros seguimos en este camino de no ver las facilidades que brinda el mercado internacional, el capital extranjero, ¿no? Claro, profesor, evidentemente, ¿no? La caída de la Unión Soviética genera un revuelo y un cambio completo dentro del orden internacional, ¿no? Ahora, en relación justamente a usted, las reformas que nos comenta, ¿no? Las reformas económicas llevadas a cabo, que principalmente son políticas de liberalización de la economía, ¿cómo es que estas impactan en la inversión extranjera directa en la India, ¿no? ¿Cómo es que esto ayuda también a el desarrollo que se va dando en la India en los últimos años que podemos apreciar, ¿no? Sí, o sea, hasta 1991, imagínate tú, Benji, India, y era un país enorme, creo que tenía ya 700 millones de habitantes, pues definitivamente era un país muy pobre, muy atrasado en realidad, ¿no? Yo cuando llegué, la verdad, me impresionó, el per cápita era, no recuerdo, pero probablemente $400 más o menos, era muy pobre, ¿no? Entonces, y casi no había prácticamente actividad extranjera, la inversión extranjera que había creo que era muy limitada, insignificante en realidad y prácticamente productos importados casi no había. Entonces el país estaba desperdiciando ese potencial de su enorme mano de obra barata que ha permitido, por ejemplo, que China crezca. Entonces yo creo que lo primero que pensaron la élite india, los planificadores indios o los encargados de la economía era, no es posible, pues cómo China está creciendo. Entonces dijeron, no, vamos a hacer una reforma económica que haga que las empresas nacionales, las empresas extranjeras también puedan utilizar esta mano de obra barata para producir y exportar también. Primero. Segundo, había muchas regulaciones, como te digo. El Estado prácticamente había acaparado los llamados sectores estratégicos de la economía. Los transportes, la refinería de petróleo, muchos bancos estaban bajo el poder del Estado. Entonces, el Estado se dio cuenta que tampoco podía, pues, brindar todas las facilidades y permitió que las empresas privadas, que ya existían, o sea, empresas como Tata, por ejemplo, tienen más de 100 años en India. Lo bueno de la India es que tenía empresas privadas, no como China que prácticamente desde el 71 tuvo que inventar las empresas privadas, porque no existía. La ventaja de la India era que ya había, sino que tenía muchas restricciones. Entonces empezó el gobierno a disminuir o eliminar muchas regulaciones para que las empresas privadas participaran en sectores que antes el Estado solo lo tenía exclusivamente para ellos. Pero probablemente el gran cambio fue eso, ¿no? Admitir la inversión extranjera. Lentamente empezaron a entrar capital extranjero que empezó a desarrollarse en algunos sectores y por supuesto la empresa privada también tuvo acceso a capital extranjero, a tecnología extranjero y a los mercados extranjeros. Ese es el otro tema también, ¿no? El mercado extranjero había servido de motor de desarrollo para potencias que exportaban mucho como China y antes había sido para Japón, para Corea. Entonces yo creo que India también vio ese tema, ¿no? No solo aprovechar el capital extranjero, no solo aprovechar la tecnología extranjera, sino los mercados extranjeros. Ahora, no olvides tú, Benji, que los indios, quizás una de las ventajas que tienen, se dice, por ejemplo, respecto a China, el hecho que ya existían empresas privadas muy antiguos, los indios eran muy buenos en tecnología e ingeniería, ¿no? India gradúa muchas personas en ingeniería, por eso tienen un sector de software, por ejemplo, muy importante, ¿no? Y lo otro que probablemente también estuvo en la mente de la élite india, tú sabes que la diáspora india está repartida por todo el mundo, no es muy poderosa. La vicepresidenta de Estados Unidos es una persona de origen hindú, el primer ministro del Reino Unido es también descendiente hindú, grandes empresarios de muchas empresas de alta tecnología o de las industrias de información y comunicaciones en Estados Unidos son hindúes. Entonces yo creo que India vio ese potencial. ¿Por qué no miramos al mundo? Estamos atrasados, no estamos aprovechando los mercados del extranjero, la tecnología del extranjero, los productos extranjeros y no estamos aprovechando nuestras comunidades de indios que están en el extranjero, pero que no invierten en nuestro país por las diferentes restricciones que había, ¿no? Sí, claro, profesor Regis, me parece un ejemplo muy interesante, ¿no? Es más, por ejemplo, si miramos aquí dentro de América del Sur, vemos cómo es que en Guyana también hay una
fuerte población de la Claro, India, ¿no? Vemos como incluso hay una división, ¿no? Entre personas que vienen, bueno, de afrodescendientes, ¿no? Pero también hindús, ¿no? Que viven en esta zona de la Guyana, ¿no? Entonces, vamos viendo también cómo es que la India sí ha tenido de alguna manera un gran impacto incluso dentro de nuestro continente, ¿no? Justamente por esta cuestión también del colonialismo británico que hubo ujú, en sus épocas, ¿no? Ahora, doctor Aquino, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en esos últimos 10 años la economía india ha crecido significativamente, ¿no? Vamos viendo cómo es que el año pasado la India ha superado en cuanto a crecimiento económico, ¿no? De alguna manera a la gran mayoría de países, pero también como correcto. principal economía la India ha desbancado a Gran Bretaña, ¿no? Entonces, ¿esto es una situación independiente de la India o son las medidas que ha estado tomando Narendra Modi, ¿no? Porque muchos Exactamente. le Sí. atribuyen justamente este crecimiento a Narendra Modi. ¿Es real esta atribución o es una cuestión más del pasado, de las medidas anteriores que se tomaron a su gobierno, ¿no? Bueno, en realidad las reformas económicas que empezaron en el 91 y se implementaron en el 92 lo llevó a cabo el partido del Congreso, ¿no? El partido de la familia Gandhi, en realidad. Ellos en realidad fueron los que iniciaron las reformas. Pero evidentemente es obvio que el primer ministro Narendra Modi, que como tú sabes ya tiene 2 periodos y se va para un tercer periodo, las elecciones son en 2 o 3 meses, pero es casi seguro que él gana porque la oposición al final no pudo unirse. ¿Recuerdas tú que estuvimos hablando en un programa anterior sobre la posibilidad de que la oposición se uniera? No va a ser así, entonces es obvio que Narendra Modi va a ganar. Definitivamente el gran crecimiento de India en los últimos años tiene la huella personal de Narendra Modi. ¿Por qué? Porque antes él como gobernador de uno de los estados más importantes se caracterizó justamente por traer mucha inversión extranjera a su estado. Él dijo, no, lo que yo he hecho en mi estado, su estado fue uno de los que más creció cuando él era gobernador, él dijo, lo que yo he hecho en mi estado, atraer inversión extranjera, dar empleo o crear empleo en mi estado, yo lo voy a hacer a nivel de... Y yo creo que sí, en gran parte él ha sido una de las razones por la que ha hecho que la India pues, pueda crecer de esta forma extraordinaria, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien, el año pasado India se consolidó como el quinto país más grande del mundo, desbancando al Reino Unido, primero está Estados Unidos, China, bueno, ahora Japón ha sido desbancado del tercer puesto por Alemania, en tercer puesto Japón está en cuarto puesto y la India, y todo indica, tú sabes, creo muy bien que antes de esta década India probablemente se convertiría en la tercera economía más grande del mundo después de Estados Unidos y China. Sí, definitivamente este señor Narendra Modi tiene una gran responsabilidad. Pero no solo eso, Benji, tú sabes que India se está beneficiando de muchas cosas. Un líder muy enérgico, un líder muy carismático que se va por su tercer mandato, que fue el que impulsó las reformas económicas de apertura de su estado al mundo desde cuando era gobernador del estado y eso lo lleva a nivel nacional, sino él es un líder muy carismático y ha desarrollado pues una presencia de la India no solo en el concierto económico mundial, sino en el concierto político mundial. Recuerda tú que la reunión del G20 fue hace unos meses en la India y India pues está consolidando, quiere ser el líder de este famoso sur global, ¿no? Claro, ahí tiene a China como un competidor, pero quiere ser ese líder porque tú sabes que algunos dicen hay una disputa ahorita por la hegemonía mundial entre potencias como China y Estados Unidos, e India dice, no, yo no estoy con ninguno de ellos. India, tú sabes muy bien, es el país que más practica el no alineamiento, no la independencia. Y justamente, fíjate tú, hay diferencias entre China, Estados Unidos, entre Estados Unidos y Rusia, pero India es amigo de todos ellos. India es amigo de Putin, es amigo, bueno, no tanto el Xi Jinping, pero mantiene una relación ahí con Biden. Y India justamente se está beneficiando, como sabes tú, Benji, justamente de esa disputa, ¿verdad? Ahorita hay una disputa entre China y Estados Unidos, algunas empresas que se están saliendo de China. Estados Unidos está impulsando una política pues de nearshoring o friendshoring, que sus empresas salgan a países amigos o a países cercanos y justamente por eso India está recibiendo mucha inversión. Se está beneficiando de esta disputa geopolítica que en el mundo, con la ventaja sobre otros países, India que tiene pues la población más grande del mundo y tiene la población económica activa más grande del mundo y en crecimiento, tiene una población relativamente bastante joven. Mira tú, China casi tiene la población
parecía la India, pero China ya tiene casi el 20% de su población mayores de 60 años. En India creo que no, eso no llega ni al 7%. Entonces, fíjate tú, el dividendo poblacional que muchos hablamos, ¿no? Cuando una gran parte de la población es joven, es población económicamente activa, entre 15 y 64 años, que puede trabajar, ese ventaja lo tiene la India. Entonces, definitivamente, ese rol cada vez más activo de la India lo debe a su población, a su estructura poblacional, pero sin ninguna duda a un líder carismático como Narendra Modi, que está haciendo pues que el rol de la India, no solo en la economía mundial, sino en el concierto político mundial, cada vez sea mayor, ¿no? Sí, profesor, me parece muy interesante también lo que comenta en relación a esta cuestión de cómo es que la India quiere liderar el sur global, ¿no? Ahora hablando un poco más en términos geopolíticos, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, este intento de posicionamiento de la India por liderar lo que viene a ser el concepto del sur global, ¿no? Que muchas veces has criticado, ¿cómo es que hace que la India se enfrente también a China, ¿no? Porque vemos a China que reclama también su posición como líder de este bloque, ¿no? Del sur global, ¿no? A nivel geopolítico, ¿cuál es este choque que vemos a nivel de quién es realmente el que está liderando esta idea del sur global, ¿no? O la India o China, ¿no? Bueno, es un debate bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, si hablamos a nivel de presencia, influencia en el sur global, en los países en desarrollo, es obvio que China lo tiene, ¿no? En términos económicos, ¿no? Sabemos muy bien que China es prácticamente el socio comercial más importante de prácticamente el 80% de los países en desarrollo, ¿no? Eso es obvio. China exporta, importa varias veces más que China, que la India, perdón, o también la economía china es 5 veces más grande que la de India. Entonces, en términos económicos, es obvio que la presencia de China es mucho mayor. Es el gran socio comercial, es el gran inversor también. China ya prácticamente es el segundo o tercer inversor más importante del mundo. China también es el país que más préstamos da a muchos países y China pues tiene esta famosa iniciativa de la Franja y la Ruta, donde más de 140 países y organizaciones también se han adherido. Pero obviamente, como hemos comentado, muchos ven pues a China en esta especie de competencia con Estados Unidos, ¿no? Entonces algunos temen, se dice que podría haberse forzado un país a tomar partido por China y Estados Unidos. En cambio, India aparece como un país neutral. Él dice, yo no estoy en competencia con nadie, no me interesa competir ni con Estados Unidos, ni con China, ni con Rusia. Yo soy amigo de todos, entonces ofrezco pues esa situación, ¿no? Él dice, si ustedes se alinean con uno de estos dos grandes, podrían tener problemas, pero yo no tengo problema con ellos. Por supuesto, todavía India tiene mucho que hacer respecto a China, como digo, la economía india es un quinto de lo que es la economía de China, las exportaciones de la India también son prácticamente cuantos séptimo, octavo de lo que exporta China, pero yo creo que India, en ese sentido, yo creo que podría estar mejor posicionado que China, porque repito, es amigo de todos, no se pelea con nadie, y ellos dicen, yo no tengo la intención de ser un hegemón, no tengo intención de ser el líder para pelearme con el otro lado, yo estoy ahí en una posición neutral. India es, digamos, el paladín del no alineamiento, ¿no? Recuerda tú que India fue uno de los líderes, pues, con Nehru, del movimiento de no alineados. Entonces, India creo que proyectando esa imagen como un país no alineado con ninguna potencia, podría tener cierta ventaja respecto a China, pero obviamente, como hemos dicho, en el aspecto económico, todavía China, pues su influencia es más grande y sigue creciendo en el tema económico, ¿no? Muy bien, profesor. En relación ahora al tema de cuáles son los desafíos de la India, ¿no? Porque vemos que la India, si bien está creciendo a nivel económico, ¿no? Vamos viendo cómo se va posicionando poco más, poco a poco en los organismos internacionales, va haciendo una especie de líder, ¿no? Dentro de estos grupos, también a nivel internacional, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de los países del sur global, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, por ejemplo, a nivel social y político que se enfrenta a la India, ¿no? En estos últimos 10 años, ¿no? Que me parece que se ha ido volviendo un tema de suma importancia y también de suma preocupación, ¿no? En la escena internacional, ¿no? Sí, sí, por supuesto, hay varios desafíos que tiene la India en el plano interno en particular. Primero, si bien es cierto, Narendra Modi pues es un líder carismático y que se va por un tercer periodo de gobierno, pero sabemos pues que India para algunos representan esa imagen nacionalista, ¿no? Esa imagen hindú. Recuerda tú que
India es un país pues multiétnico, multirracial, multirreligioso, ¿no? Si bien es cierto, la religión hindú es la predominante, 85% de los indios profesan religión hindú, pero hay un 10-12% de musulmanes. Entonces, algunos ven en Narendra Modi pues ese líder que quiere que India sea hindú, pero olvidando justamente a que India no es solo hindú, es musulmán y otras religiones también. Entonces, para algunos, India representa, o Narendra Modi representa ese peligro nacionalista, ¿no? De impedir una ideología, una religión a todo esa India que es un estado secular. Para algunos, Narendra Modi quiere llevar pues a India que sea un estado hindú, desconociendo el carácter secular que siempre ha tenido la India, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema. Ahora, otros desafíos que son bastante grandes ya a nivel de país y que trasciende obviamente a Narendra Modi en sí, es que India pues es un país muy diverso, ¿no? Todavía el 40, 50%, casi 60% de la población trabaja en la agricultura. Y la agricultura todavía es un sector bastante atrasado, ¿no? A diferencia de China, por ejemplo, China cuando empezó a hacer sus reformas económicas, empezó primero por el campo, a desarrollar el campo, a elevar el nivel de vida de sus campesinos, pero India todavía tiene problemas en el sector agrario, todavía hay muchos campesinos sin tierra, todavía hay algunos terratenientes, entonces el campesino todavía tiene una vida bastante pobre y eso es un problema en la India. El otro tema también es, si bien hemos dicho que India tiene la población más grande del mundo, tiene la población económicamente activa más grande, pero obviamente India tiene dos problemas ahí. Uno, obviamente todavía hay analfabetismo, un porcentaje de la población es analfabeta y obviamente no podría, por ejemplo, intervenir en el sector productivo que cada vez requiere una población que sepa leer y escribir, pero lo otro todavía, las condiciones para que una empresa, por ejemplo, extranjera o privada nacional en la India trabaje empleando la mano de obra no están libres como es en China. Todavía hay ciertas regulaciones laborales en la India, menos que antes, por supuesto, pero que impiden que India utilice plenamente ese potencial. El otro problema, por ejemplo, como también sabemos, es el sistema de casta, ¿no? Si bien es cierto, después de la India, cuando India se volvió un país independiente, cuando India adoptó su constitución allá por el año 49, se eliminó esta casta de los intocables, ¿no? Los parias o los Dalit, como decía Mahatma Gandhi, pero definitivamente en India todavía hay discriminación, a pesar de que hay leyes, por supuesto, que dan ventajas a estos intocables, de acuerdo a la religión hindú, pues antes había pues una casta, un grupo de gente que nacía intocable y no podía pues ascender en la escala social conforme ellos lo tenían predeterminado. A pesar de los esfuerzos que India ha tomado, hay todavía esta casta baja que no recibe plenamente los beneficios de la educación y todo lo demás que India tiene que llevar adelante. Entonces yo creo que hay varios desafíos, desafíos políticos, desafíos económicos, la infraestructura también es otro desafío, ¿no? Si China se ha logrado desarrollar es por la excelente infraestructura de puertos, aeropuertos, ferrocarriles. Si un país quiere desarrollarse, tiene que tener sistema de transportes para mover no solo la gente, sino también los bienes de producción, los productos. India todavía, si bien avanzado, cuando llegué el año 91, en verdad, el sistema de transportes en India era un desastre. Ha mejorado la última vez que estuve ahí, fue el año 2016, ha mejorado, pero todavía, por ejemplo, hay estados donde todavía la electricidad a veces se corta. No sé si recuerdan, no sé si estuviste hace un año, entrevistamos a un ex embajador de la India, Latinoamérica, y durante el webinar que tuvimos se le cortó la luz. Y él dijo después, disculpe, profesor, se cortó la luz. Entonces, yo creo que la infraestructura es algo donde India tiene que poner más. Yo creo que está invirtiendo, pero imagínate un país tan grande. Por ejemplo, China tiene trenes que van a 350 kilómetros por hora. En India creo que el tren más rápido corre a 150 y todavía solo una parte de su territorio. Entonces, infraestructura, el hecho de tener centrales eléctricas que brinden electricidad ininterrumpida todo el día, medios de transportes que hagan que la gente se movilice rápidamente, que los bienes se movilicen rápidamente, es un gran desafío que la India va a, obviamente es consciente de ello, pero que va a requerir enormes cantidades de dinero y algunos años todavía para que eso se haga realidad. Muy bien, doctor Aquino. Bueno, continuando con la entrevista y las preguntas, queríamos consultarle, ¿no? ¿Cuáles son los principales sectores en los cuales la India está desarrollándose, ¿no? Porque como sabemos, una nación no puede desarrollarse en en todas las áreas, ¿no? Entonces queremos saber en este punto qué sectores son los fundamentales para la India, ¿no? Y cómo es que se está desarrollando
y si es que está logrando quizás posicionarse como un competidor a nivel global, ¿no? Sí, sí. Bueno, India quiere justamente utilizar esa mano de obra barata y exportar pues muchos bienes. Claro, todavía comparado con China su estructura industrial es muy débil, pero está poniendo bastante énfasis. India, por ejemplo, exporta textiles, por ejemplo, exporta zapatos, pero también está exportando autos. No te olvides que tenemos varias marcas de autos indios, por ejemplo, en el Perú. Pero obviamente India quiere sectores tecnológicamente más avanzados. Por ejemplo, India quiere atraer la producción de smartphone, por ejemplo, de iPod, por ejemplo, que fabrica Apple en China. De hecho, hace 5 años el 100% de los productos de Apple, iPhones, iPad y todo lo demás, MacBook, se hacía en China. Ya un 2 o 3%, o hasta 5% se hace en Vietnam o la India, y la India quiere hacer eso justamente, pero no es fácil, ¿no? Tú sabes que para producir un iPhone no solo se necesita mano de obra barata, que India lo tiene, sino necesita pues todo un ecosistema, ¿verdad? Todo un sistema de parte de empresas que te puedan brindar estas partes y componentes, esa maquinaria para hacer ese iPhone, ¿no? Entonces, India quiere avanzar en el proceso productivo, no quiere seguir produciendo productos baratos como textiles, zapatos, sino quiere producir productos más sofisticados, pero obviamente eso requiere tiempo, requiere dos cosas. Uno, lo que hemos comentado hace un momento, infraestructura, y segundo, obviamente también mano de obra capacitada, no solo ingenieros que los tiene, porque India tiene grandes universidades, sino mano de obra calificada, no solo mano de obra barata, sino mano de obra que pueda, pues, por ejemplo, leer un manual y poder aplicarlo eso en su trabajo. Entonces yo creo que India quiere avanzar en esa cadena de producción, producción de productos cada vez más sofisticados, pero eso requiere infraestructura, capacitación para su mano de obra y especialmente tecnología extranjera, ¿no? Porque hemos visto, como ha sido el caso de China al comienzo y Vietnam ahora, un gran motor del desarrollo exportador, porque India también apunta a eso, es la inversión extranjera. Entonces, India poco a poco está ingresando a la inversión extranjera, pero todavía no brinda pues ese sistema como brinda China, pero está en camino a eso, ¿no? Uh -huh. Claro, profesor. Y adicionalmente me gustaría mencionar también que dentro de la India, o bueno, la India ha tenido de alguna manera un protagonismo a raíz de la pandemia del COVID-19, porque creo, me parece que tiene una fuerte industria farmacéutica, ¿no? En cuanto Cierto, a temas de producción. nos olvidamos de Eh, eso. Muy claro, cierto. sumado a eso también, profesor, vamos viendo cómo es que la India se va desarrollando en algunos sectores un tanto más vinculados al Estado, ¿no? Como por ejemplo la industria espacial, ¿no? Hace poco la India logró alunizar, me parece, o no sé si era en la Luna o en Marte, pero logró aterrizar su nave espacial. Entonces vamos viendo también cómo es que la India va logrando avances significativos en materia espacial, ¿no? Lo que de alguna manera también nos va demostrando cuáles son los avances que está teniendo la India, ¿no? Puesto que usted mencionaba que la India tenía una gran cantidad de ciudadanos, ¿no? Que se dedican a las ingenierías y claramente, ¿no? Hemos visto que en el sector de las tecnologías, ¿no? Principalmente en los Estados Unidos, muchos de los CEOs de las principales empresas tecnológicas son de la India, ¿no? Hace poco me parecía ver que uno de los CEOs, ¿cómo se llama? De Google, justamente era un personaje de la India, ¿no? Y como Sí. mencionó también, ¿no? Vamos viendo que incluso en la política también van surgiendo algunos descendientes, ¿no? Justamente de esta diáspora india, ¿no? El primer ministro de Inglaterra, ¿no? Rishi Sunak, Kamala Harris, ¿no? Entonces, en ese punto vamos viendo también cómo es que el poder de la India también se va expandiendo poco a poco, ¿no? Y bueno, ahora, profesor, para finalizar, ¿no? Ya quizás vinculándolo un tanto más a nuestro país, ¿qué tan importante es la presencia de la India en nuestro país? ¿Cómo es que nos vinculamos con la India? Porque más o menos tengo entendido que el 2023 cumplimos 60 años de relaciones diplomáticas con la India, ¿no? Sí, sí, mira, justamente, sí, pues me olvidé de mencionar la industria farmacéutica. India es muy competitivo en la industria farmacéutica en el mundo, especialmente vendiendo medicinas genéricas, ¿verdad? El Perú compra mucho la India. Y justamente ese ha sido uno de los motores del gran crecimiento en el comercio entre el Perú y la India. Fíjate tú, hace 10 años, o sea, el año pasado, estoy viendo las cifras oficiales aquí, lo tengo en la mano justamente, el año pasado el Perú exportó a la India 3.000. Perdón, el intercambio comercial, disculpa,
de Perú con la India fue 3.577 millones de dólares. India se convirtió en el segundo socio comercial del Perú en Asia después de la China, ¿no? Y el año pasado justamente India también se convirtió en el segundo mayor destino de las exportaciones peruanas en Asia, por encima de Japón, por encima de Corea y segundo después de la China. ¿Qué es lo que ha impulsado? O sea, fíjate, hace 10 años prácticamente lo que exportamos a la India no llegaban ni 500 millones de dólares. ¿Cómo esos 500 millones de dólares han pasado a 2.526 exactamente? Por varias razones. Primero, eh, por el lado de las exportaciones, fíjate tú, el Perú exportaba mucho oro y gran parte de ese oro se iba a Suiza. Pero obviamente los suizas querían ese oro, pues, ya sea para hacer joyas o joyería, pero ¿sabes tú lo que hacían los suizos con ese oro que compramos? Se lo reportaban a la India. Entonces los indios dijeron, ¿pero qué estamos haciendo? Le estamos comprando a Suiza oro peruano. Entonces, ¿por qué no le compramos directamente a los peruanos? Entonces, están comprando oro del Perú. Segundo, el Perú todavía exporta pocos fosfatos. Algunos fosfatos estamos vendiendo a la India, algo de cobre, pero el gran objetivo del Perú, por eso el Perú está negociando un tratado de libre comercio. Justo te cuenta Benji, yo estuve la semana pasada en Mincetur, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, porque se está llevando a cabo en el Perú la quinta o sexta ronda de negociaciones para un tratado de libre comercio. Justamente una delegación de la India llegó al Perú, estuvo durante el día lunes, martes y miércoles, estuvo negociando el TLC, son varias rondas obviamente. ¿Y por qué estuve ahí? Porque el Ministerio de Comercio y Turismo desde hace varios años tiene una política, ¿no? De que los TLC que el Perú negocia, los avances, informa a la llamada sociedad civil. La sociedad civil, ¿quiénes somos? Los académicos, los sectores productivos interesados y cualquier persona que podría aplicar, porque quiere información. Entonces, yo estuve en el MINCETUR y nos comentaron de que se está negociando este TLC. Mira, este TLC en realidad empezó a negociarse hace varios años, pero los indios eran muy reticentes. India todavía, comparado con China y otros países, no es muy agresivo a la hora de hacer tratados de libre comercio. Recuerda tú que hace 2 años entró en funcionamiento este gran acuerdo de libre comercio en el Asia, ¿no? El RCP, este acuerdo comprensivo integral regional que tiene 15 economías, 10 de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, más China, Estados Unidos, perdón, China, Corea, Japón, Australia, Nueva Zelanda e India debería estar ahí. Pero India se retiró porque no quería un TLC con China, ¿no? Pero India parece que se ha animado y ya nos ha dicho el ministro de Comercio Turismo del Perú, que India quiere terminar este año el TLC. ¿Por qué? Porque India se siente fortalecido, siente que tiene un sector farmacéutico competitivo, estamos comprando mucha medicina, siente que tiene un sector autos competitivo. Perú cada vez tú ves motos, cada vez ves autos en nuestras pistas, entonces India se siente más fuerte. Entonces, India quiere terminar este TLC. Entonces, hemos aumentado las exportaciones, pero si hacemos este TLC, podemos exportar, aparte del petróleo, perdón, algo de cobre, principalmente el oro que estamos vendiendo, queremos exportar pues nuestra agroindustria, donde el Perú es bastante competitivo. Entonces, exportamos principalmente materias primas, estamos comprando algunas maquinarias, llantas también, pero principalmente estamos comprando medicinas, algunos artefactos eléctricos, pero principalmente productos del sector automotriz. Entonces yo creo que con el TLC, si lo hacemos, se va a abrir las puertas para un mayor comercio de la India y es obvio que India se va a convertir, se va a consolidar como el segundo mayor socio comercial en Asia porque va a demandar materias primas conforme su economía crezca, va, así como China empezó a crecer y empezó a demandar más materia prima el Perú, espero que también lo haga del Perú, pero no solo eso, no solo materias primas, sino también otros productos como la agroindustria que nosotros podemos y somos competitivos ya, ¿no? En otros países. Claro, profesor. Bueno, para más o menos concluir, también me gustaría mencionar una cuestión interesante, ¿no? Un dato curioso, ¿no? Que la India, por ejemplo, cuando hablamos de este intercambio comercial también, ¿no? Vemos cómo es que en el Perú
sí llegan muchos productos de la India, ¿no? Principalmente justamente en estas mototaxis, ¿no? Como se les Sí, pues. conoce, ¿no? Tenemos en el Perú una de las comunidades con más mototaxis en el continente, se podría decir, ¿no? Entonces, estas mototaxis son provenientes de la India, ¿no? De marcas como Bajaj, me parece, Ah, pero también, bajas. por ejemplo, si es que hacemos un Hindustan. análisis y un recuento, la India, pues como estos últimos años ha ido creciendo y se ha ido expandiendo, pero antes no era así, como mencionaba el doctor Aquino, pero también tenía una fuerte industria de las motos como tal, Sí, motos que sí. por lo general su mercado era el África, ¿no? Mientras que, por ejemplo, vemos como China va vendiendo autos, Japón vende autos, o Corea vende sus autos alrededor de todo el mundo, la India ha posicionado las motos como su principal producto de exportación a los países africanos y aquí también a los países de América del Sur, ¿no? Con estos famosos mototaxis, ¿no? Y bueno, Sí, profesor, eso sería como que mi pequeño añadido, ¿no? De esta sí. entrevista. Me Sí. pareció una muy interesante entrevista, ¿no? En relación a todos los temas que hemos hablado. No sé si tendría una conclusión para finalizar con esta Sí. entrevista para... Sí, sí. Mira, Ujú. sí, mira, el año pasado ha sido muy interesante para las relaciones Perú-India. India se consolidó como el segundo socio comercial más importante de Perú en Asia después de China. India se consolidó como el segundo mayor mercado de exportaciones para el Perú después de China. E India, estaba viendo la cifra, no me había dado cuenta. India también, fíjate tú, se convirtió en el segundo fuente de importaciones para el Perú. Ya importamos más de India, el año pasado importamos de India, estoy leyendo las cifras de Mincetur, 1.051 millones de dólares por encima de los 1.015 millones de dólares que compramos de Japón y por encima de los 754 millones de dólares que compramos de Corea. Fíjate, entonces ha sido un año realmente increíble. Se celebraron 60 años, como tú muy bien lo comentaste. Justamente por eso invitamos en noviembre, estuvo el embajador de la India en San Marcos, el Centro de Estudios Asiáticos que dirijo. Lo invitamos y espero este año también hacer muchas actividades porque definitivamente es un país que debemos conocer, ¿no? Más bien es una pena y justamente aprovechando tu programa hago una invocación. No tenemos expertos en la India, como tú sabes, muchos tenemos varios expertos sobre China en nuestro centro, como en otras universidades, pero yo creo que India es un país que vale la pena estudiar. Es un gran país, es una gran civilización y definitivamente está llamado, según todas las consultoras en los próximos 40, 50 años a ser uno de los tres primeros países del mundo. Bueno, de hecho ya a fines de esta década va a ser la tercera economía más grande del mundo después de Estados Unidos, China y Japón, pero en los próximos 40, 50 años va a estar disputando fuertemente el primer puesto con China y Estados Unidos. Muy bien, profesor Aquino. Muchas gracias más bien por esta interesante entrevista, ¿no? Agradecerle nuevamente su apoyo y cooperación y bueno, pedirle también a todos nuestros seguidores, las personas que vayan a ver este video, ¿no? Que vayan a seguir también las redes sociales del Centro de Estudios Asiáticos, ¿no? Donde el doctor Aquino es director y donde se generan siempre una gran cantidad de conferencias, seminarios y hay invitaciones incluso a embajadores de los países asiáticos, ¿no? Como había mencionado el doctor Aquino, el año pasado tuvimos la presencia dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del embajador de la India y también de otros embajadores del Asia, ¿no? Entonces, sin más que decir, concluiríamos con este video. Muchas gracias, doctor Aquino. Gracias, Benji. Hasta otra oportunidad. Cuídate.